digo que hace reciente, muy poco, por casa creían que si usted se bañaba en el río, se podía convertir en pez en esta semana. Que si dos personas compartían intimidad, tenían sexo, vamos a decirlo así, podían amanecer pegados. Entonces en esos días, en los 70, en los 80, todavía a principios de los 80, la gente no iba a playas ni iba a ríos, porque la gente entendía que si iba por ahí, pues podía quedarse convertido en pez, o no hacían nada indebido. Todavía la gente creía en que si hablaba, se quedaba mudo, así que muchos ya se ponían mudos desde el lunes. Otros eran mudos a partir del viernes en la madrugada hasta el domingo. Y así era. Usted no ha vivido esos tiempos. Y para los muchachos que a veces se les diga eso, es como decirles que hubo un tiempo en que no había celular. Porque amanecen con un celular de pies a cabeza y no conciben la idea de que hubo un tiempo en que no había celular y la gente se comunicaba nada más por el beúco, le decían al teléfono, ¿verdad?, de la casa. Era lo único para hacer cualquier llamada y había que tener billete en el camino. Eran otros tiempos. Las tradiciones en la mente de la gente a veces suelen tener tanto peso que deshacen la realidad por la tradición. Y tenemos un concepto erróneo y cuando a veces se nos enseñan tradiciones, la gente suele vivir de esas tradiciones. Ahora el problemita es cuando la gente despierta sabiendo que eso que le decían que era verdad no lo es. Cuando despierta sabiendo que eso que era verdad no lo es, entonces la gente se vuelve al pecado, tremendamente. Se vuelve a la malicia y la inmundicia de una manera tremenda. Cuando empezaron a descubrir que fulano se fue a bañar al río y no se convirtió en pez, entonces lo acompañó sutano, después mengano. Y al cabo de poco tiempo, medio barrio se iba completo al río. Después que se llenó el río, empezaron a ir a las playas. Y después empezaron a ir a cualquier tipo de recreación. Con poco, la Semana Santa o la Semana Mayor, la semana en la que se celebra la muerte y resurrección de Cristo, la semana en la cual la gente más llora cuando ve la película, ya no lloran, después de la película de este muchacho, ya no lloran, después de la pasión de, ¿cómo se llama el productor de la película esa? Ah, caramba, me olvidaba que ustedes están bien actualizados. Después de la pasión de Mel Gibson, ya la gente no llora porque ahí vio todo. Sencillamente, ya ahí vio todo. Y por más que la hacen tremenda, ya la gente pues no llora. Ya ahí vio bastante. A algunos todavía les sale un par de lagrimitas. Porque está viendo el lado humano. Entonces la tradición hace que la gente, cuando ya se convence humanamente de que algo no es como se lo contaron, esa persona se torna al pecado. La gente invadió el río, invadió la playa, invadió los sitios de recreación. Y la Semana Mayor, sí, por lo menos en mi país y en buena parte de América, es la semana más peligrosa del año. Es la semana de más accidentes. Es la semana en que la gente de la defensa civil, alguna vez yo trabajé con ellos, tiene que estar más preparada. Solamente yo veo la defensa civil tirada en la calle durante la Semana Mayor, esta semanita, y durante los huracanes. Solo un huracán puede ser más peligroso que la Semana Mayor. Así como se lo digo, y se lo digo literalmente. Estadísticamente, también en muchos de nuestros países, es la semana en que muere más gente por accidente. Es que muere más gente por alcoholismo y accidentes de alcoholismo en la calle. Es la semana en que la gente se supone que tiene que reflexionar y vaya que reflexionan. Algunos reflexionan tanto que se quedan en la reflexión, ¿no? Porque la tradición es una cosa y la verdad es otra. Y cuando la gente descubre que la tradición no es verdad,
se torna al pecado y se da al libertinaje. Por eso el apóstol dice, miren, el problema no es que te juzguen por lo que hagas o por la apariencia de lo que hagas solamente. El asunto es que tú tengas una personal relación con aquel que se celebra en esta fecha, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que no se celebra solamente una vez al año, se celebra 52 semanas al año. Y con el cual hay que tener una relación, porque el impacto de lo que el Señor hizo por nosotros es más poderoso que una celebración de una semana. El impacto de lo que Dios hace por nosotros es más fuerte que una celebración de un par de días. El impacto es más fuerte que un par de lágrimas el día que vemos la pasión y vemos cómo el Señor sufrió. El impacto real de Jesucristo en nuestras vidas es cuando decimos amén, yo creo, el Espíritu Santo penetra dentro de nosotros y pasamos de la muerte regular en la que vivimos como muertos en el mundo a tener vida y esperanza en Cristo y vida en abundancia. ¿Puede usted darle gloria a Dios por eso? La palabra dice aquí donde leímos que en Él estamos completos, es decir, en Él tenemos todo. Y cuando habla de la resurrección y de la muerte de Cristo en estos días, dice algo bien interesante. Dice que fuimos sepultados con Él en el bautismo, en Él también fuiste circuncidados, no con circuncisión de mano. Esto quiere decir que todo lo que había que nos cubría, que nos hacía daño, cuando creemos en Él, es como si estuviéramos en el momento de la muerte con Él. Quiero que entienda esa parte. Y dice el versículo 13, y ustedes estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, Él les dio vida juntamente con Él. Cuando digo ustedes estando muertos en pecado, diga, ese era yo. Y cuando digo, Él os dio vida juntamente con Él, diga, ese soy yo. Estábamos muertos, pero Él nos dio vida, amén. Y lo que está diciendo aquí literalmente, y dice, y a ustedes estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne les dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Diga conmigo, ese soy yo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué es lo que significa la muerte de Jesucristo? La muerte de Jesucristo significa el perdón completo de tus pecados y los míos. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es el pago que se exigió, el cordero que fue sacrificado. Por eso usted escucha la palabra, el cordero que fue inmolado. Inmolado significa sacrificado. Jesucristo en la cruz pasó la peor muerte. No porque la cruz fuera santa, entiende esa parte. Yo quiero que usted salga de aquí entendiendo varias cosas. La cruz no era santa, la cruz era una maldición. La Biblia dice que Él se hizo maldición por nosotros. La cruz era la peor muerte que se le podía dar a una persona en ese tiempo. Por eso, sencillamente, se deseó que a Él lo crucificaran. Y se imagina usted, por ejemplo, en el momento en que si tuviéramos en fecha fuera el Viernes Santo. Y siempre recuerdo dos cosas bien importantes para estos días. Que el domingo anterior a su resurrección, que es lo que la gente llama el Domingo de Ramos, se le llama el Domingo de Ramos porque ese fue el día que hizo la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Saben? Es interesante como a veces usted y yo nos sentimos mal porque hay cosas que cambian de repente. Mire, imagínense Cristo. Cristo el domingo había sido recibido como rey en Jerusalén. Pero al recibirlo como rey, la gente estuvo a bien y vio como una esperanza en Él. Le pusieron ramas, le pusieron palmas en el camino, significaba realeza. Así que lo aplaudieron. Es duro que usted diga que lo recibieron como rey el domingo y el viernes lo crucificaron. Y que mucha de la gente posiblemente que el domingo dijo, salve rey de los judíos, o sana al rey de los judíos, el viernes diría, crucifíquenle. Es tremendo, ¿verdad? ¿Se imagina usted eso? Que usted el domingo aquí en la iglesia con sus palmas y con la alabanza le diga al Señor,
Salve Rey de Reyes y Señor de Señores. Y diga conmigo que toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza la merece Él. Y que el viernes de la semana, después de una buena conducta inadecuada, una buena inadecuada es la peor conducta que puede tener, niegue todo lo que dijo el domingo, se le olvide quién era, y eso fue lo que hizo la gente. Y desde aquí es bueno decir, esos sí son malos. Eso sí era malo, eso sí era malo. Mire que crucificar al que no había hecho nada. Pero usted y yo a veces estamos en el culto el domingo y en la semana se nos olvida que Cristo es Cristo y que tenemos que someternos a Él y volvemos a crucificarlo una vez más en la cruz con nuestras acciones. Así que pídale al Señor, Señor, líbrame de esto. Líbrame de la infidelidad. Líbrame de la injusticia. Líbrame de la mediocridad. Quiero servirte con toda mi vida y honrarte con todo lo que soy por siempre. No solo en ocasiones especiales, no solo en días especiales, porque para ti y en ti todos los días son ocasiones especiales para celebrar tu salvación y tu liberación del pecado de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, déselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es importante que usted entienda lo que hizo Cristo por nosotros. Dice, estábamos muertos, nos dio vida. Y cuando lo hizo en la cruz, dice que despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que usted ve, por ejemplo, en esa película, aprovechando que todos ustedes la han visto, ven como una especie de fantasma cadavérico o de alguien que se mueve en la oscuridad, que parece que es el diablo medio celebrando la muerte de Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo que sucedió. Los principados estaban celebrando que él había muerto. En la lógica humana y en lo tradicional no cabe que con la muerte se pueda triunfar en algo. Pero Pablo dice que él, con esa acción de morir en la cruz, como el cordero inmolado, él hizo exhibición. Dice que los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. El Señor tuvo 7 palabras que serían el cumplimiento total de su ministerio. La primera que él diría en la cruz del Calvario sería posiblemente: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, entregando la responsabilidad que él tenía como hijo para que Juan cuidara, por lo menos, como era su discípulo más cercano, de que su mamá estuviera bien cuidada el resto de los días. Porque él ya no se presentaría como el hijo de María. Él se presentaría como el que resucitaría de los muertos, el Hijo del Dios viviente, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta es la diferencia que tenemos que saber. Él gritaría primero: madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Luego hablaría de que tendría sed para que se cumpliera toda palabra. Sencillamente cada palabra de Cristo en la cruz fuera para que se cumpliera toda palabra. Y él pediría que le dieran agua. Ya estaba testificado en los Salmos y sobre todo en el capítulo 22 de los Salmos, que le darían vinagre y hiel. Los romanos no sabían de eso. Y fíjate una cosa, yo quiero decirte, al igual como pasó con Jesucristo, pasa con nosotros. La gente no sabe de la Biblia, pero cuando Dios tiene una promesa para ti, cuando tú le sirves a Él, cuando Él te ha marcado con una promesa, aunque los demás no saben ni de la Biblia ni de la promesa, así como los romanos no sabían de la promesa, sencillamente Dios va a usar hasta el que se cree tu enemigo, si es necesario, para darte la promesa y la bendición que Él te prometió. Porque Él es Dios justo, Dios que reina por siempre en esta tierra. Él va a usar lo imposible. Él va a usar lo imposible para bendecirte. Así que los romanos le pasaron vinagre y hiel, y ese era un trago amargo y tremendo. Cuando Cristo estuvo orando las noches anteriores, la noche que fue entregado, le pedía al Señor humanamente que no quería vivir esa condición. Y óigame bien, cuando usted como profeta de Dios, como hombre que sabe lo que va a pasar, ve que va a pasar por una situación dolorosa, usted preferiría no pasar por ella.
Así que Cristo hizo lo que cualquier ser humano hubiera hecho. Por eso decimos que Él fue 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre porque padeció como hombre que tenía que pagar el sacrificio por la humanidad. 100% Dios y su divinidad, su endiosamiento se mostró varias veces, pero sobre todo cuando habiendo muerto ante la vista de todos, resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que celebramos y lo que no dejaremos de celebrar mientras tengamos la oportunidad. Se cumplió lo del vinagre y hiel, le pasaron una esponja con vinagre y hiel. Luego Jesucristo se vería en esta condición y él preguntaría, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No tan solo usted ha gritado en esos momentos. Jesucristo sencillamente hizo lo que muchos de nosotros hacemos cuando parece que todos los caminos están cerrados, cuando parece que no hay solución a nuestra enfermedad, cuando parece que no hay forma de que nos lleguen la solución o la provisión. También nosotros gritamos. Él lo gritó una vez. Nosotros lo gritamos cada vez que nos desesperamos. Y decimos, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero cuando los truenos empiezan a subir en el cielo, significa que el que dijo que es fiel, sigue siendo fiel. Y aunque muchos teólogos dicen que en ese momento el Señor se volteó, sencillamente como humano, Jesucristo estaba recibiendo el peso del dolor, del castigo por todo el pecado de la humanidad en ese momento. 40 latigazos todo el camino. Una corona de espinas que estuvo por más de 24 horas encallada en su cabeza, sin dormir, caminando largas jornadas, arrastrando un madero por todo lo que fue Jerusalén, un par de kilómetros hasta llegar al momento de la crucifixión. Clavado su cuerpo con clavos fuertes por las coyunturas de sus manos y pies para él recibir y ser tendido. Y mientras estaba colgando del madero, las palabras que decía tenían que ser escogidas, porque mientras estaba allí se desangraba de la cabeza, se desangraba de la espalda, se desangraba del estómago, se desangraba de las manos, se desangraba de los pies, y todo su cuerpo y su cabeza y toda su anatomía estaba rodeada de sangre. Estaba padeciendo, estaba sufriendo, estaba llevando el pecado. No merecía aquel castigo, pero se paró como más que un héroe para recibir tu transgresión y la mía, tu pecado y el mío, tu falta y la mía, pagar por tu pecado y el mío, por tu enfermedad y la mía, por tu falta y la mía, para coronarse después del tercer día juntamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es un verdadero sacrificio. En la cruz, después que grita esto, hay un par de otras expresiones que hace. Uno de los ladrones, alguien dice el ladrón bueno, otros dicen el ladrón de la derecha. Los que son derechistas dicen que el de la derecha, los que son izquierdistas dicen que el de la izquierda. El ladrón no era bueno, como ninguno de nosotros que viene a Cristo es bueno, porque no vinimos por buenos, vinimos por malos. Entonces usted me dice, pastor, pero es una buena cosa que hayamos venido a Cristo. Claro, pero vinimos porque estábamos plagados de pecados. Además que él dijo, él no había venido a buscar a los buenos, sino que él había venido a los enfermos, a los malos. Y entre esos me encontraba yo. Un amigo que me conocía bien decía, de él y de mí, decía, Rubén, yo creo que Dios nos salvó por amor al mundo. Y él decía que era así, porque decía que si nos quedábamos en el mundo, ya hubiéramos acabado en medio de él. Pero eran cosas de ese muchacho, no le vayan a creer. No éramos tan y muy. Pero damos gracias a Dios, porque aún siendo como éramos, el Señor se atrevió a pagar el precio. Y ya en la cruz, aquel hombre le dice, uno de ellos les dice, si eres el Cristo, y esto quiero llamar tu atención, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro le dice,
tú y yo estamos pagando justamente. O sea, no pidas que te bajen de una cruz que tú te ganaste. Hoy en día la gente sigue diciendo, si Dios existiera. Hoy en día la gente sigue diciendo, si hubiera sido Cristo, se hubiera bajado. Óigame bien, porque era Cristo, se quedó. Porque si usa su poder sobrenatural, el que usó para resucitar a Lázaro, el que usó para resucitar a la niña de Jairo, el que usó para cambiar al paralítico, usted y yo no pudiéramos estar aquí celebrando que Él resucitó al tercer día, pagó el precio y hoy está sentado para darnos un gran precio mucho mayor. Porque era Cristo, se quedó en la cruz. Porque era Cristo, pagó el precio. Y porque era Cristo, podemos celebrar hoy. Mucha gente sigue diciendo como uno de los ladrones. Pero los que son más sabios dicen, Señor, acuérdate de mí. Y el Señor se acordó no tan solo de Él, se acordó de cada uno de nosotros. Para procurarnos a cada uno de nosotros un puesto en el reino de los cielos. Porque antes de eso Él prometió que iba a preparar morada para nosotros. Ya en el final hizo dos cosas importantes. La palabra sexta fue, consumado es. Consumado es. Ese grito, dicen muchos, y yo con ellos, no fue un grito de automisericordia, fue un grito de victoria. En esos tiempos, cuando había una pelea a nivel de lo que eran las arenas, fuera del circo, fuera del estadio, del coliseo, y había una batalla entre dos gladiadores, dos peleadores, cuando uno lograba darle la estocada final a otro, cuando uno lograba cortarle la cabeza o matarlo definitivamente, decía, está hecho, consumado es. Y esta palabra que dice aquí, que los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, a principados y potestades, fue en el momento que Él dijo, consumado es, está hecho. Atravesé el desierto, vencí la tentación, aguanté la prueba, pagué el sacrificio y aquí estoy, consumado, está hecho. La salvación de la humanidad está garantizada. Ahora, Señor, te encomiendo mi espíritu y podemos darle gloria a Él por eso. Gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Y esto se puede celebrar cualquier día del año, la verdad. Lo único que como muchos vinieron hoy a escuchar esta palabra, estas 7 palabras, pues ahí las tienen. El sentido mayor es que Él los exhibió triunfante sobre ellos en la cruz del Calvario. Y eso lo coronó sobre toda principado y sobre toda potestad, sobre toda condición espiritual. Y no vamos a ser salvos si nos sacrificamos en una cruz y nos clavan. No vamos a ser salvos si hacemos peregrinación de su casa aquí, de rodillas o arrastrado. No vamos a ser salvos por esas condiciones. Vamos a ser salvos por haber creído en ese sacrificio ese día. Porque sin ver hemos creído y porque hay una promesa que todo el que clamare el nombre de Jesús será salvo. Y por eso estamos aquí y por eso celebramos su resurrección, que es de vida y para vida en el nombre de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice que él fue el primero de los que resucitarían. Primicia de los que duermen. Y cuando él resucitó, lo hizo para que usted y yo estuviéramos. Esto no es cuestión si es ángeles, si no hubo ángeles, ni más actores. Dice que él vino a morir para que usted y yo tuviéramos uno que intercediera por nosotros. Y que estuviera ahí. ¿Por qué la gente pervierte un día como este? Y en Latinoamérica y en buena parte de otros países es la peor semana del año, peor que Navidad. Y a veces que muchas advertencias de huracán, porque la gente todavía piensa que haciendo ciertos sacrificios humanos y viviendo una vida aparte de lo que es la palabra puede alcanzar la bendición.
se van tras sus tradiciones y se olvidan del sacrificio mayor que hizo Cristo y olvidan su resurrección. El apóstol Pablo todavía había sacrificado toda su vida y aún decía que él quería entender el poder de la resurrección. Esta vez nadie más clamó en la tumba. Esta vez nadie gritó sal fuera. Esta vez la expectativa no era a su favor. Tenían miedo de que algo pasara, tenían curiosidad de si iba a pasar. Él les había anunciado constantemente que resucitaría al tercer día y ni siquiera los que lo seguían más de cerca estaban esperando que lo hiciera. Porque nadie había resucitado por sí mismo jamás. Lo más cerca de eso había sido cuando Eliseo había muerto, que tiraron un cadáver encima de sus restos y ese hombre resucitó en ese momento. Pero nadie había resucitado por sí mismo. Y óigame bien, la ciencia puede negarlo. Aunque cada vez hay más pruebas acerca de la existencia del poder divino en Jesucristo. La historia puede negarlo, pero el insignificante hombre que dijeron que su movimiento se acabaría en pocas semanas, es el mismo que ha dividido la historia. Y aún los que no creían en él, que dominan mucha parte de la historia, tienen que decir antes y después de Jesucristo. Si alguien quiere no creer que él venció potestades y los poderes más oscuros, que no lo crea. Permítame creer a mí. Si alguien quiere discutir asuntos filosóficos, sociológicos e históricos, con gusto le sirvo al terminar el servicio. Pasé 8 años enseñando eso. Claro que sí. Podemos conversar de eso ampliamente. Y porque conozco la historia, es que sé que no ha habido hombre en la tierra que haya pasado por esta tierra que muestre más claramente las profecías que en él se cumplieron. Que tendría que morir de la manera en que murió, que sería traicionado de la manera en que fue traicionado, que sería vendido en la manera en que fue vendido. Y esas cosas duelen, pero no para que usted piense en un Judas, que duelan humanamente para que usted no cometa los mismos hechos que los que cometieron esos errores, que usted no tenga el miedo de Pedro para negarlo 3 veces, que no tenga la incertidumbre y la incredulidad de Judas para venderlo y después arrepentirse suicidándose, que no tenga usted el miedo y la inestabilidad de Juan, que dijo que estaría todo el tiempo con él y a la primera salió y aunque le agarraron la ropa el tipo se fue en cueros pero se fue. Y cumplió por primera vez el dicho refrán que todavía repiten hoy, para que digan que aquí murió, que digan aquí corrió. Óigame bien, yo no le voy a predicar una tradición. Y si usted no vuelve a celebrar esta semana, bien hace. Pero haga algo por usted y haga algo por su vida. A partir de hoy, recuerde que Cristo no es una tradición. Es un hombre que para muchos fue insignificante en su tiempo. Pilatos lo hizo crucificar no porque creía que era culpable, sino porque quería complacer al pueblo. Y ese insignificante dividió la historia. No lo hizo Herodes, que era el rey de ese tiempo. No lo hizo Poncio Pilato, que era el representante de Roma. No lo hizo César Darío en Roma, que era el emperador más conocido de la época. Lo hizo uno que nació en Belén de Judá, que creció en Nazaret, hijo de padres que crecieron en Nazaret y que hoy se les llama el Nazareno. Uno que parecía no tener importancia y que pagó el precio de la humanidad. Uno que no se le pudo probar su delito y que a partir de su nacimiento la historia llegó a 0 y empezó en 1. Lo hizo el que está sentado a la diestra del Padre, que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores.
que resucitó para que tú resucitaras. Y hoy quiere que tú resucites. Dáselo más fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el que cree en su muerte, dice claramente el libro de Romanos, que si tú crees que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Que dice Dios lo levantó, dice que lo resucitó de los muertos. Porque Él es Dios encarnado. Amén. Para algunos va a ser todavía difícil creer en la encarnación de Dios en Cristo, pero eso es lo que nos hace grandes. Bienaventurados los que creen sin ver. Pero cuando Dios ha hecho cosas grandes en ti, Él quiere decirte hoy que si Cristo pudo resucitar y tú creíste en su muerte para liberación de pecados, hoy cree en su resurrección para que tengas vida en abundancia. Y su resurrección implica muchas cosas, porque con su resurrección todo cumplimiento es completo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Con su resurrección, Él certifica que tu rebelión queda pagada. Molido por nuestros pecados. Significa que todo el sufrimiento, esos latigazos, fue por pagar por tus pecados y los míos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Eso significa que a partir de Él tú ya no tienes esa ausencia de paz, esos insomnios y esa inquietud, porque Él pagó completamente ese precio. Y si bien muchos dudaban de que eso fuera cierto, cuando murió, cuando resucitó, significa ahí está el certificado. Empieza a tener vida y vida en abundancia. Y todas estas heridas producirían llaga, y dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Si tú crees que Él puede, por su resurrección, resucitar tu salud, resucitar tu paz, resucitar tu comunión con Él, yo te digo hoy y te aclaro, Cristo no es una tradición, y no busques a Dios por tradición, ni porque otros lo hacen. Búscalo porque Él está tocando tu corazón y porque Él es y para siempre será. Cuando Él exhibió a estos y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, Él te dio la libertad para caminar en las promesas que su muerte significó. Si tú crees que su resurrección también significa tu sanidad física, emocional y espiritual, ponte de pies en esta hora. Hay dos cosas que van a suceder. Yo quiero que usted cierre los ojos. Si hay una enfermedad en usted, cual sea, usted va a colocar su mano, una de sus manos, en el lugar de su problema. Si es muy íntimo, sencillamente toque cerca y con otra levante su mano al cielo y declare una salud en su vida. Y usted va a decir, y yo voy a orar por usted en esta hora, usted va a decir, Señor, yo creo en el nombre de Cristo Jesús, que su resurrección